Este es un caso muy interesante. Como podemos ver, hay una imagen aquí en la línea interhemisférica frontal que muestra características de grasa en las diferentes secuencias, y debido a la localización estamos ante un lipoma que en relación con las arterias pericallosas le denominamos lipoma pericalloso. Lo interesante en estos casos es que cuando vemos un lipoma de este tamaño debemos de evaluar otras alteraciones. Es muy común que veamos lipomas, pero en la línea media interhemisférica, pero habitualmente van a ser lipomas muy pequeñitos que no se van a acompañar de ninguna otras anomalías, y por lo tanto la podemos considerar como hallazgos benignos. Sin embargo, cuando vemos lipomas de gran tamaño, como en este caso, debemos de hacer una evaluación más minuciosa con el fin de tratar de descartar algunas otras anomalías de desarrollo. En este caso, como podemos ver, existe otra imagen semejante, y si nos vamos a la secuencia T1, que es donde mejor se ven las alteraciones estructurales y las alteraciones relacionadas, vamos a ver que hay otras imágenes pequeñas hiperintensas diseminadas en las regiones adyacentes al giro recto, que van a mostrar también características de grasa. Por lo tanto, vamos a ver pequeños depósitos de grasa en estas áreas, y la imagen quística, una imagen quística aquí en la línea interhemisférica entre los giros rectos, que se va a asociar a adelgazamiento de la sustancia gris cortical y áreas con una adecuada diferenciación que se observan en la secuencia T1, como lo estamos viendo aquí. Pero en la secuencia T2 FLAIR esos hallazgos se van a asociar a áreas de gliosis difusa, vean cómo está aquí. Por lo tanto, podemos hablar aquí que existe una alteración de trastorno de migración que va relacionada con áreas de polimicrogiria y áreas de lisencefalia, y también el área de gliosis nos puede indicar que puede haber áreas de displasia cortical, que estos hallazgos son los que vamos a buscar habitualmente cuando vemos un lipoma pericalloso grande de este tamaño. También la imagen quística que veíamos aquí, que es una prominencia del espacio subaracnoideo, se va a asociar con esos hallazgos que dijimos, y la prominencia del espacio subaracnoideo puede algunas veces contactar y llegar a relacionarse con comunicación con el sistema ventricular, y en esos casos se habla de una esquisencefalia del labio abierto, aunque cuando existe eso que también le llaman surco cerebral o surco de esquisencefalia, entonces estamos hablando también de una esquisencefalia de labio cerrado, es decir, no está comunicada con el sistema ventricular. Entonces aquí tenemos algunas alteraciones que debemos de tomar en cuenta. Una es los lipomas, el lipoma pericalloso, los trastornos de migración relacionados con polimicrogiria, lisencefalia o displasia y la prominencia del sistema del espacio subaracnoideo, que puede estar relacionada con una esquisencefalia del labio cerrado, aunque también podría ser labio abierto, debemos de tener cuidado. Y vean también como estamos aquí, estamos ante trastornos de línea media sagital, y por lo tanto vamos a ver también la morfología del sistema ventricular, que vean como aquí vemos estos ventrículos laterales que están simétricos y paralelos. A esto le llamamos verticalización de los cuerpos laterales de los ventrículos, y eso nos va a indicar que puede haber una anomalía en el cuerpo calloso. Y como podemos ver aquí, no vemos la comunicación entre los hemisferios cerebrales. Podríamos estar frente a una génesis de cuerpo calloso, y nos vamos al plano sagital, y en el plano sagital vamos a ver cómo no encontramos parte del cuerpo calloso, no vemos comunicación, pero aquí hacia esta parte por debajo del lipoma vemos esta área de aquí que sí nos comunica un hemisferio con el otro, y esta área la buscamos en la secuencia T1, que es donde mejor se va a ver, y aquí vemos como si hay una comunicación, y vemos entonces que hay un remanente de lo que sería el cuerpo calloso, que es este de aquí, y estaríamos hablando de que entonces que hay una disgenesia de cuerpo calloso. No vemos la rodilla, no vemos el cuerpo, y no vemos el istmo ni el esplenio del cuerpo calloso, solamente vemos un remanente que correspondería con la porción del rostro del cuerpo calloso. Aquí otro hallazgo que vemos son estas imágenes quísticas dentro de los ventrículos laterales, que van a corresponder con quistes de plexos coroides.
Como podemos ver, aquí están los quistes de plexos coroides y vean aquí cómo se alcanzan a ver mejor. Estos aparentemente son hiperintensos también, pero en la secuencia T1 también. Entonces aquí nos indica que estos quistes tienen un contenido que puede ser también graso o mucinoso o proteináceo, y podemos estar de frente a unos quistes de plexos coroides. Se me fue el nombre ahorita, a ver si ahorita me acuerdo cómo se llaman, cómo le podemos denominar estos quistes. Y entonces vamos a ver, estos no se alcanzan a ver en otras partes, también podrían estar con ese contenido. No me puedo acordar. Xanthogranulomas, se llaman xanthogranulomas. Entonces aquí podemos estar en unos xanthogranulomas de los cuerpos de los plexos coroides, ¿sí? Todo esto de aquí que vemos está acompañado son alteraciones de la línea media sagital que debemos de buscar cuando haya una alteración. Para eso entonces debemos de evaluar si hay alteraciones vasculares, que son muy importantes, y esas alteraciones vasculares las debemos de evaluar en las imágenes con aplicación de medio de contraste, y eso es para ver si hay alguna anomalía que conecte las arterias con las venas, es decir, una malformación arteriovenosa, que es la que sería muy importante para el tratamiento. Aquí vemos cómo hay conectadas muchas estructuras vasculares, y desafortunadamente aquí en la conexión, la conexión de las estructuras vasculares arteriales con las venosas las vemos en la angiografía 3D TOF principalmente, pero aquí la anomalía se encuentra por arriba de donde nos toman los cortes para evaluar la angiografía 3D TOF, por lo tanto no se evaluó de forma muy adecuada, aunque aparentemente sí hay muchas estructuras vasculares que muestran conexiones arteriales. Por lo tanto es muy probable que sí exista una malformación arteriovenosa, pero ahorita vamos a tomar ese punto otra vez. Cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de que hubo una alteración relacionada con el lipoma pericalloso, que aparentemente se origina por un trastorno de las células mesenquimales de las meninges primitivas, y eso se va a asociar con trastornos de migración que se van a relacionar con los hallazgos que ya describimos. Pero cuando vemos esto podemos pensar en dos entidades. Una es el síndrome de Pye y otra sería la displasia frontonasal. En la displasia frontonasal existen anomalías muy características en los pacientes, porque hay una anomalía también del desarrollo craneofacial. En este paciente en particular no tenía ninguna anomalía, así que no pensamos en una displasia frontonasal. Y existe otra entidad que es el síndrome de Pye, y el síndrome de Pye se va a asociar con todas estas alteraciones que dijimos, y también se va a relacionar con múltiples pólipos nasales y en regiones de senos paranasales. Entonces aquí debemos de hacer una evaluación para hacer búsqueda de esas alteraciones, y en la secuencia T1, que son cortes milimétricos, vemos muy bien cómo en efecto sí hay alteraciones en lo que sería la región del seno frontal, y vemos cómo las alteraciones empiezan a verse también aquí en lo que sería la región de las celdillas etmoidales, principalmente del lado derecho. Vean cómo están ocupadas por un contenido que podría ser líquido o de tejidos blandos, y vean cómo hay engrosamientos y asimetría en la región de lo que serían las paredes nasales. Vean cómo están estas imágenes de aquí, como hay múltiples alteraciones. Aquí hay asimetrías, hay áreas de engrosamiento e intensidad de señal heterogénea, y como vemos engrosamiento en la mucosa de revestimiento de los antros maxilares, con algunas imágenes que tienen aspecto nodular. Entonces podríamos estar hablando de que si hubiera alteraciones por poliposis y alteraciones en la mucosa de senos paranasales, principalmente los adyacentes a la línea media frontal, que está relacionada con los hallazgos que habíamos descrito, y eso está relacionado con un síndrome de Pye. Ya nada más sería hacer los estudios y el análisis complementario para llegar a ese diagnóstico. Entonces aquí lo ideal sería también, como les decimos, para evaluar la alteración
vascular porque necesitamos ver si hay o no anomalías arteriovenosas, ya que estas son muy importantes para el tratamiento. Las características de estos pacientes es que estos pacientes se presentan con crisis convulsivas y es muy probable que las crisis convulsivas estén relacionadas con las alteraciones de trastornos de migración, pero el hecho de que haya anomalías vasculares va a poner en riesgo a estos pacientes de que en alguna etapa de su vida exista un evento hemorrágico grave que pueda ser mortal o que condicione mucho deterioro neurológico. Entonces, para evitar esto, lo que se hace es hacer la cirugía y hacer la resección de la lesión y de las anomalías estructurales para tratar de evitar o para tratar de inhibir las crisis convulsivas y para quitar el riesgo de hemorragia. Pero para eso debemos estar seguros que haya una conexión anormal por fístulas arteriovenosas. Entonces aquí la angiotomografía y la angioresonancia nos pueden dar estas sospechas, como en este caso, pero el estudio de elección para evaluar esas alteraciones son las angiografías, la panangiografía convencional, la panangiografía cerebral, es decir, aplicar medio de contraste y estar viendo todo eso mediante fluoroscopía para evaluar si hay o no conexiones arteriovenosas y en base a eso hacer el planeamiento quirúrgico, que es el que se les recomienda en estos casos.